Bienvenidas y bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a abordar un fenómeno digital que, está reconfigurando aspectos del crimen organizado en México. Hablamos del surgimiento de los llamados narcoinfluencers. Son, digamos, individuos que fusionan la estética y las dinámicas de la celebridad de redes sociales con la realidad violenta y las operaciones de los cárteles transnacionales. Esto en realidad no es sino una evolución de la ya existente narcocultura, pero ahora está potenciada, claro, por las herramientas del narcobranding y el narcomarketing digital. El material que hemos analizado nos lleva a una pregunta fundamental sobre las repercusiones de este fenómeno. ¿Cuál representa la consecuencia más peligrosa? ¿Es la normalización de la violencia y el reclutamiento de jóvenes lo que debería preocuparnos más? ¿O es la erosión paulatina pero constante de la legitimidad del Estado mexicano? Yo, por mi parte, argumentaré que el impacto directo y corrosivo sobre la juventud y la cultura es la amenaza primordial. Así es. Y mi postura será que, aunque el efecto en los jóvenes es, sin duda alguna, grave y muy lamentable, la amenaza verdaderamente existencial que se desprende de la actividad de estos narcoinfluencers y, de toda la estrategia digital de los cárteles, es el debilitamiento sistémico del Estado mexicano, su capacidad de gobernar y su autoridad ante la población. Eso es lo que está en juego de forma más crítica, me parece. Mira, desde mi perspectiva, el peligro más urgente y con consecuencias yo diría más devastadoras a largo plazo se encuentra en la forma en que estos narcoinfluencers seducen y manipulan a la juventud. El contenido que difunden está cuidadosamente curado para proyectar una imagen de éxito y poder, ¿no? A través del lujo ostentoso. Ropa de marca, coches deportivos de alta gama, animales exóticos como tigres o panteras, relojes caros, viajes y por supuesto pues fajos de billetes. Construyen una narrativa aspiracional que es profundamente engañosa y peligrosa. Esta glamorización deliberada oculta la brutalidad inherente a ese mundo y termina por normalizar un estilo de vida delictivo. Lo presenta no solo como alcanzable, sino incluso como deseable, y esto cala particularmente en jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, que buscan una salida o a veces un sentido de pertenencia. Ujú, claro. Y además, las plataformas digitales como TikTok, con sus algoritmos diseñados para maximizar el engagement, pues amplifican exponencialmente este tipo de contenido. Hashtags como hashtag cartel TikTok o sus variantes circulan con una viralidad preocupante, creando ciclos de retroalimentación difíciles de contener y, lo que es más grave aún, facilitando vías para el reclutamiento directo. Los cárteles no son espectadores pasivos en esto para nada. Utilizan activamente plataformas como Facebook, TikTok, Instagram e incluso los chats internos de videojuegos muy populares entre adolescentes como Free Fire, Fortnite o Call of Duty para establecer contacto y reclutar menores. Las cifras que se manejan son, la verdad, escalofriantes. Algunas estimaciones, como las de Reinserta y Redim, sugerían que para 2021 podría haber alrededor de 30,000 menores de edad reclutados por grupos criminales. Muchos, justamente, a través de estas nuevas vías digitales. Este adoctrinamiento digital y el reclutamiento masivo representan un daño directo y profundo al tejido social futuro de México. Están sembrando semillas de violencia y perpetuando ciclos que serán increíblemente difíciles de erradicar. Entiendo perfectamente la gravedad de ese impacto en la juventud. Es innegable y trágico, por supuesto. Sin embargo, yo sostengo que ese fenómeno es en gran medida un síntoma muy visible de una enfermedad más profunda y sistémica. El desafío directo que la estrategia digital de los cárteles representa para la autoridad y la legitimidad del Estado mexicano. A ver, la operación digital de los cárteles va mucho más allá de simplemente reclutar jóvenes para sus filas. Es una campaña sofisticada por la hegemonía cultural y en última instancia por la gobernanza y la lealtad de la población en ciertos territorios. Usan las redes sociales no solo para mostrar poderío y lujo, sino también para ejecutar campañas de relaciones públicas muy, muy calculadas. Difunden videos o imágenes de actos de supuesta generosidad, ¿no? Como la distribución de despensas, juguetes o ayuda tras desastres naturales. Recordemos esas cajas marcadas con las iniciales del Chapo o del CJNG. Buscan activamente construir una imagen de benefactores,
casi de Robin Hoods modernos, presentándose ante la población como entidades más eficaces, más presentes y atentas que el propio gobierno, sobre todo en zonas donde la presencia estatal es débil o, pues, inexistente. Sí, eso es cierto, explotan ese vacío. Exacto, y esta estrategia mina deliberada y activamente a la confianza pública en las instituciones estatales. Ataca el corazón mismo del contrato social, el monopolio del Estado sobre el bienestar social y, de forma crucial, sobre el uso legítimo de la fuerza. Hay ejemplos muy concretos que ilustran esta sustitución de funciones. Hemos visto reportes que se mencionan en el material sobre casos donde la propia policía municipal, ya sea superada o cooptada, ha llegado a sugerir a ciudadanos víctimas de robo que acudan al cártel local para intentar recuperar sus bienes. Eso es un síntoma clarísimo de una erosión profunda de la autoridad. Grave. Y a esto además hay que sumar la documentada infiltración política. Iniciativas como el sitio narcopolíticos.com exponen presuntos vínculos entre figuras políticas. Hablamos de secretarios de seguridad pública, gobernadores, diputados federales, de diversos partidos como Morena, PRD, PRI, Partido Verde, y distintos cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo, Templarios, Zetas, Beltrán Leiva, en numerosos estados como Tabasco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit, bueno, entre otros. Esta captura del Estado desde dentro, o al menos su permeabilidad, que se ve facilitada en parte por la proyección de poder e impunidad que los cárteles logran online, representa, a mi juicio, una amenaza sistémica mucho más fundamental y difícil de revertir que la normalización cultural, por muy preocupante que esta última sea. Claro está. Reconozco la seriedad de ese desafío al Estado, sin duda. Pero insisto en que la naturaleza específica de la influencia digital actual introduce una dinámica cualitativamente diferente y, creo yo, más peligrosa a nivel individual y social inmediato. Lo que me parece crucial aquí es la percepción de autenticidad que a menudo transmite el contenido en redes sociales. A diferencia de, digamos, la distancia mítica que podía generar un narco corrido escuchado en la radio, aquí los jóvenes sienten que están viendo una ventana directa, casi sin filtros, a la vida de estos personajes. Ven a individuos, a veces de su misma edad, mostrando una vida de lujos, de adrenalina, y esto, pues, reduce drásticamente las barreras psicológicas para considerar ese mundo como una opción real, casi como una carrera viable, por muy retorcido que suene, ¿no? Sí, entiendo ese punto de la autenticidad percibida. Y es una trampa mortal, claro, porque esa supuesta viabilidad oculta una realidad de violencia extrema y de desechabilidad. Los asesinatos de influencers que coqueteaban con este mundo o que estaban directamente vinculados son la prueba más cruda de ello. Pensemos en Valeria Márquez, la nena, ligada al CJNG, asesinada brutalmente durante un livestream, presuntamente por su pareja sentimental, otro miembro del cártel conocido como el R. O el caso de Camilo Ochoa, alias el Chapo Trini, vinculado a una facción del cártel de Sinaloa liderada por Dámaso López, quien fue localizado, según los reportes, mediante el hackeo del teléfono de su esposa, para luego ser ejecutado. Estos ejemplos son macabros, terribles, y aquí viene lo perverso. Aunque podríamos pensar que estas muertes violentas disuadirían a otros, en algunos círculos, paradójicamente, parecen reforzar esa narrativa de poder, de riesgo extremo y consecuencias fatales que para cierta mentalidad forma parte del atractivo. Pero más allá de eso, demuestran de forma muy cruda el peligro directo e inmediato al que se exponen quienes entran en ese juego y también la facilidad con la que la violencia impregna todo este ecosistema digital. Es un argumento potente el que presenta sobre la inmediatez del peligro y esa trampa de la autenticidad, ¿sí? Pero ¿no crees que esa influencia individual, por trágica y perversa que sea, es precisamente posible debido a la debilidad sistémica del Estado que yo estoy describiendo? A ver, analicemos la impunidad con la que operan en el espacio digital. Su capacidad para usar lenguaje codificado y que además está en constante evolución para evadir la moderación de plataformas tecnológicas multimillonarias es una demostración, yo diría, flagrante de su poder relativo frente a las estructuras de gobernanza tanto corporativas como estatales. Mencionas el hashtag cartel TikTok, pero ellos usan tácticas mucho más sutiles. Emojis aparentemente inofensivos como un gallo, ro,
para referirse al CGNG, por su líder el Mencho, o una porción de pizza como código para los Chapitos, la facción de los hijos del Chapo Guzmán, o iniciales apenas veladas como NG. Logran crear y mantener estos espacios de propaganda y reclutamiento a pesar de los esfuerzos, a menudo torpes o insuficientes, de las plataformas y los gobiernos por impedirlo. Eso es un desafío directo a la autoridad. Sí, la evasión es constante. Exacto. Y la guerra psicológica que libran va más allá de la seducción. La difusión de videos, de ejecuciones, de interrogatorios o de amenazas directas a periodistas, funcionarios o ciudadanos que los denuncian, combinada con sus campañas de generosidad calculada, son herramientas estratégicas para controlar el territorio informativo y social. No se trata solo de conseguir carne de cañón, como se dice vulgarmente. Es una estrategia integral para disputarle al Estado el control narrativo y, por extensión, pues, el control territorial y social. Los asesinatos de influencers como el de Ochoa, que mencionaste, a menudo ni siquiera son un objetivo principal, sino más bien daño colateral de las brutales guerras internas que libran estas organizaciones, como la pugna entre la Chapiza y la facción de Ismael El Mayo Zambada, la Malliza, conflictos que proliferan precisamente por la ausencia de un Estado capaz de imponer el orden y la ley de manera efectiva. Entiendo tu punto sobre la impunidad online como un reflejo, claro, de la debilidad estatal. Sin embargo, creo que se corre el riesgo de subestimar el poder transformador intrínseco de la tecnología y de la cultura digital actual. Es cierto, la narcocultura tiene raíces profundas en México, especialmente en regiones con un histórico abandono estatal, donde figuras como Chalino Sánchez, décadas antes de Internet, ya construían una mitología alrededor del narcotraficante valiente y desafiante a través de sus corridos. Ese caldo de cultivo existía, sin duda. No obstante, la escala, la velocidad y el método de propagación han cambiado radicalmente con las redes sociales. Los algoritmos de plataformas como TikTok o Instagram no solo difunden contenido, lo amplifican de manera exponencial y, sobre todo, lo personalizan. El sistema aprende qué tipo de contenido atrae a un usuario específico y le ofrece más de lo mismo, creando burbujas informativas y cámaras de eco muy potentes. Hemos pasado de una mitificación que se consumía de forma más pasiva, escuchar un corrido o ver una película, a una normalización activa, participativa y viral. Los jóvenes no solo ven, sino que interactúan, comentan, imitan, usan los mismos filtros o canciones. La participación es clave ahí. Exacto. La facilidad con la que ahora, según reportes, algunos jóvenes buscan activamente contactar y unirse a los cárteles enviando un mensaje directo por redes sociales es una consecuencia directa de este nuevo paradigma de marketing digital criminal. No es solo la cultura preexistente, es la tecnología potenciándolo a niveles inéditos. Y su alcance ya no se limita a México. Vimos el caso de Sabrina Durán, conocida como Ina la narcorreina de TikTok en Chile, quien adoptó toda esta estética y lenguaje visual, acumuló seguidores y terminó siendo asesinada a plena luz del día. Esta versión digitalizada y, de hecho, globalizada de la narcocultura es, me parece, intrínsecamente más contagiosa y difícil de contener que sus manifestaciones anteriores. Precisamente por eso, porque es más contagiosa y difícil de contener, es que debemos mirar a la raíz del problema. Reconozco el poder innegable de los algoritmos como aceleradores y magnificadores, por supuesto, pero insisto en verlos como eso. Un catalizador que actúa sobre condiciones preexistentes. El fenómeno del narcoinfluencer no brota espontáneamente en el vacío digital. Se nutre, como bien apunta citando a Chalino, de décadas de una narcocultura profundamente arraigada, que floreció precisamente en aquellas regiones y sectores sociales donde el Estado mexicano falló consistentemente en proveer seguridad, oportunidades económicas, educación de calidad, justicia. En esos contextos, la figura del traficante o del que trabaja para él llegó a ser vista por algunos no como un simple criminal, sino como un símbolo distorsionado de movilidad social ascendente, un antihéroe que desafiaba un sistema percibido como corrupto o indiferente o inaccesible. Una visión romantizada, ¿sí? Exacto, una visión muy peligrosa.
Y los narcocorridos, desde los clásicos hasta los más recientes, como los de Peso Pluma o Natanael Cano, aunque con matices y debates, siguen glorificando ese estilo de vida, sus lujos, sus peligros y su desafío a la autoridad, mucho antes de que TikTok existiera. Por lo tanto, considero que la erosión previa y continua de la legitimidad del Estado, la corrupción endémica y la falta crónica de oportunidades reales para vastos sectores de la juventud son las condiciones estructurales fundamentales. La influencia digital, con toda su potencia algorítmica, simplemente explota y magnifica estas fallas preexistentes a una escala global. El atractivo de esa vida de excesos y poder que proyecta el narco-influencer resuena con particular fuerza en las aspiraciones frustradas de jóvenes que se sienten excluidos, que ven el consumismo como quizás la única medida de éxito, en una sociedad que les muestra constantemente esos lujos, pero les niega las vías legítimas y dignas para alcanzarlos. Si estamos de acuerdo en que las respuestas actuales, tanto estatales como corporativas, son claramente inadecuadas, yo creo que parte fundamental de esa inadecuación reside precisamente en subestimar el poder específico de esta normalización cultural y el reclutamiento digital a gran escala. Las medidas tradicionales simplemente se quedan cortas. Intentar prohibir narcocorridos en ferias locales, como se ha hecho esporádicamente, pues resulta casi anecdótico frente a la avalancha digital. Enfocarse casi exclusivamente en la llamada estrategia Kingpin, arrestar o abatir a los grandes líderes como se hizo con el Chapo Guzmán, si bien puede tener éxitos puntuales y es una demanda internacional, a menudo ha demostrado tener efectos contraproducentes. Fragmenta a los grandes carteles en grupos más pequeños y frecuentemente más violentos, sin desmantelar las estructuras ni la base social o ideológica. Usando lenguaje codificado. La moderación de contenido por parte de las plataformas tecnológicas falla sistemáticamente. Es un juego constante del gato y el ratón donde los cárteles, más ágiles y descentralizados, siempre parecen ir un paso por delante, adaptando sus códigos y tácticas para evadir los filtros. El daño cultural y generacional que ya se ha infligido es inmenso. Hablamos de cifras alarmantes, como esa estimación de 460,000 jóvenes involucrados de alguna forma con el crimen organizado ya en 2018. Esa es una hipoteca social gravísima para el futuro de México, un ciclo de violencia que se autoalimenta y que será muy, muy costoso romper. Permíteme disentir en el énfasis entonces. Precisamente la crónica insuficiencia de las respuestas que describes es para mí la prueba más contundente de la tesis central. La impotencia relativa del Estado frente a un actor no estatal que lo desafía exitosamente en múltiples frentes, siendo el digital uno de los más novedosos y efectivos. La oscilación errática en las estrategias de seguridad, desde el enfoque de abrazos no balazos del presidente López Obrador, hasta el aparente regreso a una lógica más confrontacional o de captura de objetivos prioritarios bajo la nueva administración de Sheinbaum, a menudo influenciada por la presión de Estados Unidos y sus designaciones como FTO, organizaciones terroristas extranjeras, refleja una falta de estrategia coherente y, sobre todo, una incapacidad para abordar las raíces del problema. A esto se suma, como ya mencioné, la incapacidad casi estructural de las plataformas tecnológicas para moderar eficazmente este contenido, evidenciando los límites de la gobernanza digital actual. Pero lo más grave, insisto, es la corrupción que carcome al Estado desde dentro. La exposición de estos vínculos a través de investigaciones periodísticas o iniciativas como narcopolíticos.com y casos tan emblemáticos y, la verdad, devastadores para la confianza pública como el de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón y luego condenado en Estados Unidos por colaborar con el cártel de Sinaloa, revelan un colapso de la autoridad moral y funcional del Estado. El caso García Luna fue un golpe durísimo. ¡Durísimo! Y las propias guerras internas de los cárteles que causan estragos y matan a figuras como los influencers como si fueran peones desechables, y su creciente capacidad para emplear tecnología avanzada, desde hackers para localizar objetivos como le ocurrió a Camilo Ochoa, hasta el uso de drones cargados con explosivos, demuestran que en ciertas áreas y aspectos superan la capacidad de respuesta efectiva del Estado.
Es esta erosión fundamental de la legitimidad, la capacidad y la integridad del Estado lo que crea el vacío que permite que todo lo demás, el reclutamiento masivo de jóvenes, la normalización de la violencia, la impunidad con la que operan online y offline, ocurra y se expanda. Sin atender esa debilidad estructural profunda, cualquier otra medida, ya sea cultural o tecnológica, me temo que será simplemente paliativa y en última instancia insuficiente. Para concluir entonces, desde mi perspectiva, la consecuencia más insidiosa y de más largo alcance del fenómeno del narcoinfluencer es esta infiltración cultural a través de las plataformas digitales que los jóvenes habitan, al normalizar la violencia extrema, al convertir el crimen organizado en una fantasía aspiracional de estatus, poder y riqueza fácil. Se está corroyendo el tejido social futuro de México de una manera directa, profunda y, diría yo, potencialmente irreparable, creando una generación para la cual la línea entre el bien y el mal, lo legal y lo ilegal, se vuelve peligrosamente borrosa. Y yo cierro reiterando mi posición. Si bien esa corrosión social y cultural es una realidad innegable y trágica, la amenaza más fundamental que subyace y permite todo esto reside en la habilidad demostrada por los cárteles para utilizar el espacio digital no solo como escaparate o herramienta de reclutamiento, sino como un campo de batalla estratégico para desafiar activamente al Estado, para sustituir algunas de sus funciones simbólicas y reales y para erosionar de manera sistémica su legitimidad ante la población, corrompiendo instituciones y minando la confianza pública de una forma que compromete la viabilidad misma del proyecto estatal a largo plazo. Queda patente que ambas consecuencias, la normalización cultural y la erosión estatal, están intrínsecamente ligadas y son ambas, pues, motivo de profunda preocupación. El material que hemos examinado hoy nos muestra una compleja guerra híbrida, informativa y cultural que se libra en el terreno digital con tácticas criminales en constante adaptación y con consecuencias muy reales, tangibles y, lamentablemente, a menudo mortales para quienes quedan atrapados en ella. Efectivamente, esta conversación subraya la naturaleza multifacética y evolutiva del poder del crimen organizado en la era digital. Nos obliga a pensar en la necesidad urgente de desarrollar respuestas por parte del Estado, claro, de las empresas tecnológicas y también de la sociedad civil, que sean igualmente sofisticadas, multidimensionales y adaptativas. El material fuente sin duda ofrece aún más aristas y profundidad para seguir explorando esta compleja y cambiante realidad. Gracias por habernos acompañado hoy en el intercambio.